Te muestro a dónde fue Jesús 3 días entre su muerte y resurrección. Veamos. Dentro de la vastedad de la Biblia encontramos misterios que han suscitado debates y especulaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, hay un consenso unánime en la base fundamental de nuestra fe: Jesús, el Mesías, murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó con poder y gloria. Después de su resurrección, ascendió triunfante a los cielos, donde ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Así es. Pero surge una pregunta teológicamente profunda y apasionante: ¿dónde estuvo el Espíritu de Jesús durante esos 3 días en que su cuerpo yacía en el sepulcro? En este video te invitamos a explorar una perspectiva esclarecedora basada en la Biblia. Profundizaremos en dónde residía exactamente el Espíritu de Jesús durante los 3 días de su muerte y, especialmente, cómo se manifestó antes de su resurrección. En los relatos de los evangelios sobre la crucifixión y resurrección de Jesucristo, existe un intervalo de tiempo particularmente intrigante y misterioso: los 3 días entre su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Estos 3 días han sido objeto de intensa especulación y reflexión dentro del cristianismo, dando lugar a una variedad de interpretaciones teológicas y espirituales sobre las actividades y experiencias de Jesús durante este periodo. Ahora bien, a continuación exploraremos algunas de las principales posiciones teológicas respecto a lo que sucedió durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús. En primer lugar, la posición tradicional. Según la interpretación tradicional, Jesús descendió al lugar de los muertos, conocido como el Sheol o Hades, para liberar a las almas justas que esperaban su llegada. Esta posición se basa en pasajes bíblicos como 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 19, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El otro texto que respalda esta posición se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Esto sugiere que Jesús proclamó su victoria sobre el pecado y la muerte a los espíritus encarcelados. En segundo lugar, el enfoque escatológico. Algunos teólogos adoptan una perspectiva escatológica, sugiriendo que durante estos 3 días Jesús estaba involucrado en eventos relacionados con el fin de los tiempos y la inauguración del reino de Dios. Según esta visión, Jesús pudo haber estado preparando el camino para su retorno triunfal y el juicio final. En tercer lugar, la visión mística. Otra posición teológica sostiene que Jesús experimentó una comunión más profunda con Dios Padre durante estos 3 días, alcanzando un estado de trascendencia o unión mística. Según esta interpretación, Jesús pudo haber estado en un estado de paz y conexión espiritual profunda antes de su resurrección. En cuarto lugar, descanso en el sepulcro. Algunos teólogos abogan por una interpretación más simple, sugiriendo que Jesús simplemente descansó en el sepulcro durante estos 3 días. Según esta visión, estos días representan un tiempo de espera antes de su resurrección, sin eventos sobrenaturales adicionales. Esta posición ha sido adoptada por una secta que enseña que no hay vida después de la muerte. Según ellos, el infierno no existe y el alma de los impíos se aniquila en el momento de la muerte, mientras que el alma de los justos entra en un estado de sueño hasta el día de la resurrección. En quinto lugar, el silencio teológico. También hay quienes sostienen que la teología no ofrece una respuesta definitiva sobre lo que sucedió durante estos 3 días y que es un misterio que permanece sin resolver. Según esta posición, la ausencia de detalles específicos en los evangelios invita a una actitud de humildad y respeto ante los misterios de la fe. Aunque otros han sugerido que Jesús fue directamente al infierno para sufrir durante esos 3 días con el fin de evitar que nosotros suframos en el infierno al morir, esa afirmación es una herejía, ya que el infierno es un lugar de tormento para los pecadores. Aunque Jesús fue castigado por nuestros pecados, su propósito era que a través de la fe en su sacrificio nosotros accedamos a la vida eterna y no al infierno. Ahora bien, para entender cuál sería la posición correcta y descartar todas las objeciones erróneas sobre dónde fue el Espíritu de Jesús después de su muerte, es necesario comprender el panorama general que la Biblia ofrece al respecto. La Biblia enseña claramente que el alma de los impíos no se aniquila, sino que va directamente al infierno, un lugar real, en el momento de la muerte. O sea que todo el que muere se va para allá. No puede ser así. Aunque este tema incomoda a muchos y algunos lo niegan por completo, es una doctrina firmemente sustentada en la Biblia. Ahora bien, para los justos,
La Biblia dice que sus almas no quedan dormidas, como dice esa idea equivocada, sino que van directamente a estar con Dios. Ahí sí. Leamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Algunos estudiosos sugieren que antes de la resurrección de Jesús, los justos eran llevados a un estado conocido como el seno de Abraham. Más adelante profundizaremos en este concepto para comprenderlo mejor. Sin embargo, es esencial entender que la muerte no marca el término definitivo y, en consecuencia, el Espíritu de Jesús no experimentó un estado de inactividad, sino que fue a un destino específico. Pregunto, después de la muerte, ¿qué hay? En los comentarios, dígame. Es importante subrayar que Jesús no ascendió al cielo inmediatamente después de su muerte, ya que por razones que detallaremos más adelante, los justos no iban directamente allí. Además, después de su resurrección, Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora bien, hemos llegado a la gran pregunta, ¿dónde estuvo entonces el Espíritu de Jesús durante esos 3 días? ¿Dónde estuvo? La respuesta concisa es que Jesús fue al paraíso o seno de Abraham para llevar a cabo una misión crucial. Antes de explorar en detalle qué significaba el paraíso o seno de Abraham y la naturaleza de la misión de Jesús allí, es imprescindible comprender el concepto de Sheol o Hades. Jesús cuando murió fue al paraíso, pero la Biblia dice como que él fue a predicarle a los muertos. Este contexto es esencial, ya que el seno de Abraham estaba ubicado dentro del Sheol o Hades, un aspecto que muchos cristianos desconocen. ¿Cómo? Así que, estimado oyente, presta atención mientras explicamos con precisión estos conceptos. A ver, vamos a ver. En primer lugar, el Sheol es el término hebreo utilizado principalmente en el Antiguo Testamento, mientras que Hades es la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento. Ambas palabras se refieren al mismo lugar, el reino de los muertos, donde iban tanto los justos como los injustos en el Antiguo Testamento. Hades no es como el mar, el infierno. Sin embargo, es crucial destacar que existía una separación significativa, como analizaremos en detalle a continuación. Se postula que el Sheol o Hades se localiza en el núcleo de la tierra, una suposición respaldada por diversos pasajes bíblicos. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Números, capítulo 16, versículos 32 y 33. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Sheol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. En este pasaje observamos que el Sheol estaba situado en las profundidades de la tierra. Fue precisamente al Sheol o Hades donde el Espíritu de Jesús fue. En el discurso de Pedro sobre la resurrección de Jesús en Pentecostés, hizo referencia a la profecía de David al decir, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora bien, el mismo Cristo había afirmado cuando habló sobre su próxima muerte y resurrección, comparándola con la experiencia de Jonás en el vientre del gran pez. Leamos Mateo, capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, casi Jesús también iba a durar 3 días. La pregunta versa sobre si Jesús se refería al sepulcro donde estuvo su cuerpo o al lugar donde su espíritu iba a ir. Las expresiones de Jesús, el corazón de la tierra, de acuerdo al contexto bíblico, nos hacen entender que estaba señalando el centro de la tierra donde permanecería su espíritu. Ahora, si complementamos esto con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 4, versículo 9, entraremos en una comprensión más profunda, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es crucial entender dónde estaba el paraíso. Aunque en la Biblia se le llama Sheol o Hades al lugar donde iban todos los muertos, es importante destacar que existía un abismo que separaba el infierno, donde sufrían los pecadores, del paraíso o seno de Abraham, donde descansaban los justos. Es por ello que Jesús le dijo a un ladrón en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue uno de los 3 que estuvieron en la cruz. De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué chévere! La literatura judía solía contrastar el paraíso con el infierno. Aunque los textos judíos variaban en cuanto a la ubicación del paraíso, ya sea en el tercer cielo o en los límites de la tierra, lo mencionaban con frecuencia como el lugar de descanso de los justos después de la muerte o la resurrección.
Por lo tanto, Jesús y el ladrón condenado irían directamente al lugar de descanso de los justos después de la muerte. ¿El purgatorio? ¿Sí o no? Dígame en los comentarios. ¿Es el purgatorio eso o no? Para una mejor comprensión de esto, consideremos la historia que contó Jesús sobre el rico y Lázaro. A ver. Vemos que el rico, estando en el infierno sufriendo, pudo ver a lo lejos a Lázaro disfrutando en el seno de Abraham. Sin embargo, entre ellos había una gran separación que impedía que uno pasara al otro lado. Este relato ilustra el concepto del Sheol o Hades antes de la resurrección de Jesús, un lugar donde coexistían el infierno para los malvados y el paraíso para los justos. Leamos Lucas, capítulo 16, versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Por lo tanto, el paraíso prometido al ladrón que iba a estar con Jesús después de su muerte era el seno de Abraham o paraíso. No podía ir al cielo porque Cristo aún no había resucitado. Entonces, es evidente que Jesús descendió al lugar donde se hallaban los justos. Ahora bien, la interrogante que hemos formulado es la siguiente: ¿cuál fue la actividad de Jesús mientras estuvo en ese lugar? Es esencial sumergirnos en la profunda importancia del seno de Abraham y reflexionar sobre la conmovedora incógnita de por qué el paraíso se encontraba en el centro de la tierra en lugar del cielo. Ajá, ¿Por qué los justos del Antiguo Testamento no podían ascender directamente al cielo? La respuesta sería que esos justos aún no habían alcanzado su plena perfección, ya que la muerte de Cristo, el Cordero Perfecto de Dios, aún no se había producido. Porque ellos habían muerto bajo el antiguo pacto. Este hecho es de una profundidad extraordinaria y nos invita a reflexionar cuidadosamente sobre su significado. Señores, ¿qué opinan ustedes de esa parte? Está raro eso. Aunque es cierto que todos esos justos, como Abraham, Moisés, David, entre otros, fallecieron con la esperanza puesta en el Mesías Salvador que vendría algún día, no lograron alcanzar la perfección completa ni siquiera a través de los ritos de la ley. Esto se debe a que la Escritura enseña que la ley nunca pudo, mediante los sacrificios, hacer perfectas a las personas. Leamos Hebreos, capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. También dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Al establecer un nuevo pacto de gracia a través de su sangre derramada, la cual sí puede perfeccionar a aquellos que reciben por la fe el regalo gratuito de la salvación. Por lo tanto, la palabra santificados implica que si estás en Cristo, eres declarado justificado y perfeccionado por Dios a través de la sangre de su Hijo, quien nos ha redimido de nuestra maldad. Y si morimos, tenemos acceso directo para ir con el Señor en el cielo. No obstante, los justos del Antiguo Testamento no podían ascender directamente al cielo, ya que el precio supremo de la cruz de Cristo Jesús aún no se había pagado. Aquí surge un hecho extraordinario: cuando Jesús murió en la cruz, no solo perfeccionó para siempre a aquellos que a partir de ese momento lo recibieran mediante la fe, la Biblia también nos proporciona evidencia de que su sacrificio tuvo un poder retrospectivo. Esto significa que también perfeccionó a aquellos justos que habían fallecido con la fe en un Mesías que aún estaba por venir. Las Sagradas Escrituras enseñan que los hombres de Dios en el Antiguo Testamento murieron sin recibir lo prometido, específicamente refiriéndose a Cristo. Es decir, no tuvieron el privilegio de ver al Mesías con sus propios ojos, pero lo esperaban. En sus corazones creían en él. Leamos Hebreos, capítulo 11, versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Job, con respecto a esto, también dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Ahora, en cierta oportunidad, por cuanto los judíos insistían en introducir a Abraham en la discusión, el Señor les recordó que Abraham había esperado el día del Mesías y que verdaderamente lo vio por fe y se regocijó. El Señor Jesús estaba diciendo que Él era aquel a quien esperaba Abraham. La fe de Abraham reposaba en la venida de Cristo. ¿Cuándo vio Abraham el día de Cristo? ¿Cuándo? Quizá cuando tomó a Isaac al monte Meraíe para ofrecerlo como holocausto a Dios. Todo el drama de la muerte y resurrección del Mesías. O sea que él lo vio ahí cuando él fue a sacrificar, porque eso era lo que iba a pasar con Jesús. Tiene un poco de sentido. ¿Qué opinan ustedes? Fue entonces dramatizado, y es posible que Abraham lo viese por fe. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Abraham,
vuestro Padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Estimado oyente, es evidente que los santos hombres de Dios de tiempos antiguos de alguna manera recibieron revelación sobre el Mesías que vendría y murieron abrazando la esperanza de esa promesa. Por este motivo, cuando Jesús murió y pagó así el precio por nuestros pecados, su espíritu fue al seno de Abraham. Allí se presentó a aquellos justos para proclamar que Él era el Cristo que habían estado esperando. Al presentarse ante ellos, su sangre los perfeccionó y los santificó, preparándolos para entrar en el cielo. Es por este motivo que Jesús declaró con firmeza lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así es. Este principio es indiscutible, la única manera de alcanzar la salvación y acceder a la morada del Padre es a través de Jesús, nuestro Salvador. Por consiguiente, Jesús, a través de su sacrificio expiatorio, completó la perfección de todos aquellos justos del Antiguo Testamento con su sangre. Sin embargo, lo más notable es que, además de ello, los liberó del seno de Abraham y los trasladó directamente al cielo, otorgándoles así acceso inmediato a la presencia divina del Padre. Este acto es un testimonio del poder redentor y la soberanía de Cristo sobre la vida y la muerte. Leamos Efesios, capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Esto se debe a que, en última instancia, aunque el seno de Abraham fuera un lugar de reposo, seguía estando dentro del Sheol o Hades, que era una región subterránea en el centro de la tierra según la concepción bíblica. La pregunta surge: ¿qué implican estas afirmaciones sobre ascender y descender? En realidad, señalan que aquel que ascendió primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Es importante destacar que el mismo que descendió es también el que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por consiguiente, querido oyente, es importante tener en cuenta que el infierno sigue estando en el centro de la tierra y continuará estándolo hasta que llegue el día del juicio final ante el gran trono blanco. Pregunto, ¿el infierno está, como dicen ahí, en el centro de la tierra? ¿Está el infierno allá, sí o no? Díganme en los comentarios. Será en ese momento cuando los condenados sean lanzados al lago de fuego. En lo que respecta al seno de Abraham, debemos entender que ya no alberga a ningún justo, pues todos ellos han sido llevados al cielo en la era de la gracia. Es crucial comprender que todos los cristianos que fallecen no son conducidos al seno de Abraham, sino que tienen acceso directo al cielo, a la gloriosa presencia del Señor. Este cambio es un testimonio del maravilloso poder de la redención en Cristo y la promesa de vida eterna para todos los que creen en Él. Apreciado oyente, es la promesa sublime que la Biblia reserva para el cristiano. Aquel que entrega su último aliento en Cristo Jesús es guiado directamente a la gloriosa presencia celestial del Señor, al cielo, donde aguarda con expectación la futura resurrección para ser transformado en toda su gloria. Este aspecto central de nuestra fe no solo nos proporciona consuelo en tiempos de aflicción, sino que también nos fortalece con una esperanza eterna basada en la inquebrantable obra redentora de Cristo y en la certeza de una vida futura en su presencia. Siempre recordemos que, a pesar de los desafíos y las incertidumbres de la vida, tenemos una esperanza inquebrantable en Cristo, quien nos asegura un lugar en su presencia celestial. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén contigo siempre. Amén. Señores, hasta aquí el video. Díganme qué les pareció este video, señores. ¿Qué opinan ustedes? Síganme en todos los videos, denle like, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Fe histórica.